Quiero hacer una serie de preguntas sobre el tema de violencia familiar que estamos trabajando nosotros. En este caso, quisiera yo sus opiniones de acuerdo a sus experiencias, no sé. Quiero empezar con la primera pregunta. ¿Cómo es tu primer contacto con una persona que ha sufrido de violencia familiar? Bueno, yo soy trabajadora social de profesión. Nosotros desarrollamos todo un trabajo de intervención integral cuando abordamos cualquier tipo de caso social. Por ejemplo, la violencia para nosotros es un caso social. Entonces, nuestro abordaje va a ser desde lo individual hasta lo más comunitario, digamos, ¿no? Empezamos con la persona que ha sido víctima. Para, le hacemos una entrevista para ver cuáles han sido los hechos y utilizando entrevistas nosotros podríamos ir indagando cuál es el contexto en el cual se desarrollan los hechos de violencia, Ok. ¿no? Ajá. Bueno, Y pasando... ahí encontramos al agresor, su entorno y todo, ¿no? Ah, ok, perfecto. Bueno, pasando con la siguiente pregunta. ¿Qué factores consideras al momento de evaluar una situación de riesgo? Mira, hay muchos factores, pueden ser factores individuales, factores a nivel de la familia, factores coyunturales también, ¿no? Que podrían determinar, en este caso como por ejemplo la violencia se convierte en un problema de alto riesgo, ¿no? Nocivo sobre todo, ¿no? Ok. Bueno, en la tercera pregunta es, ¿cómo identificas si una mujer está lista para salir del entorno de violento? A veces es muy difícil, hay que trabajar todavía un proceso amplio para que la persona pueda recuperar sobre todo su autonomía. Cuando ya tiene autonomía, es decir, decide por ella misma, decide ponerle, decide ella, ¿no? Ponerle alto a las acciones de violencia, decide separarse de su pareja, si es que la pareja es el agresor, ¿no? Decide separarse de los padres que son tóxicos tal vez, porque no solamente la violencia se puede ejercer de varón o mujer en un contexto de pareja, ¿no? También a nivel de la familia, en un contexto a los padres, a los propios hermanos podrían estar ejerciendo violencia. Yo considero cuando ya tiene autonomía, ella decide pues pasar de un lugar nocivo a un lugar donde ella puede encontrar paz, tranquilidad, en todos los aspectos. Si antes no trabajaba porque dependía del esposo y gracias a eso era víctima de violencia, yo creo que decide dejar al esposo y decide trabajar. Ok. Bueno, pasando con la otra pregunta, eh, ¿qué tipo de apoyo social o comunitario suele necesitar con más urgencia una víctima? Cuando nosotros realizamos intervención social, normalmente registramos el caso y como trabajadoras sociales es ponerla en salvaguarda muchas veces, ¿no? Y aquí en Huancayo, por ejemplo, hay una casa de acogida para personas Que han sufrido que han violencia. sufrido de violencia. Y si el caso lo requiere, pues separar, ¿no? Separar al, a la víctima del agresor, que eso es lo principal, ¿no? Porque muchas veces también estas mujeres no tienen a dónde ir. O a este cliché del qué dirán, me quedo ahí, ¿no? Y sigo soportando la violencia. Bueno, pasando con la antepenúltima pregunta, ¿qué le dirías a quienes creen que una mujer exagera al denunciar? Con la palabra exagera, entre comillas. Yo creo que no exagera. Mira, la violencia ha estado presente casi en toda la historia de la humanidad. La diferencia es que no teníamos mecanismos, primero que defiendan esto, ¿no? Claro. Que instituciones que puedan decir, no, alto. Hoy en día la violencia es un delito, antes no lo era, ¿no? Ni siquiera se consideraba como falta. ¿Por qué? Porque todavía estamos dentro de una cultura
donde la mujer era inferior al varón. Hoy en día la mujer ya ha adquirido, ¿no?, ese amor propio. No quiere decir que la mujer sea superior al varón, sino es una mujer, un ser humano en igualdad de condiciones en cuanto se refiere a derechos, ¿no? A derechos, es un ser humano y también es, pues, ¿no?, beneficiaria de todos los derechos que tiene el varón. Tiene derecho a trabajar, tiene derecho a formar una familia, y tiene derecho a vivir en un ambiente saludable, de paz, etcétera, ¿no? Ejercer sus derechos con libertad. Y muchas personas confunden, pues, la libertad con el libertinaje, ¿no? Todavía persisten, sí, persisten, a pesar de que existan nuevas masculinidades, persisten todavía estas mentalidades de que no, pues no, hay que darle su tiempito a las chicas para que se subleven, porque al final terminan sojuzgadas, no es así, ¿no? Ok. Bueno, docente, con la última pregunta, ¿qué te gustaría que la sociedad entienda sobre el trabajo social en contextos de violencia? Lo que me gustaría es que entienda, primero, que como trabajadoras sociales nosotros sí podemos aportar en la resolución de ese problema, pero el trabajo es amplio, es integral. Primero, como te decía, partimos del individuo, luego de la familia, luego podemos hacer algunas propuestas para que esto modifique, ¿no? Y que nos escuchen, ¿no? Porque soy trabajadora social, pero aún todavía considero que en este mundo de sojuzgamiento, las trabajadoras sociales como carrera, como profesión, también somos sometidas, ¿no?, excluidas muchas veces. Cosa que no es así, ¿no? Yo apuesto más por un trabajo más en equipo, multidisciplinario, cada quien cumpliendo su rol y siendo de beneficio para aquellas personas que necesitan, pues, ¿no? Entonces podemos juntarnos psicólogos, abogados, trabajadores sociales, enfermeras, ¿no? Hasta inclusive nutricionistas, porque el hecho de que vivas en un contexto de violencia, hasta no te alimentas bien, no comes bien, ¿no? Tus niveles nutricional son bajos. Influye bastante. Claro, y tú dices, pero ¿y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Cuando tú estás bien, todo está bien. Si tú estás mal, todo está mal. Mentalmente, psicológicamente, biológicamente también está mal, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, docente, por esta serie de preguntas. Bueno, con esto ya finalizamos, ¿no? Muchísimas